El 30 de junio de 1934, el régimen nazi desató una brutal purga interna conocida como la Noche de los Cuchillos Largos. Adolf Hitler, presionado por la élite militar y temeroso del creciente poder de las SA, ordenó la eliminación sistemática de sus propios compañeros de lucha. Entre ellos estaba Karl Ernst, uno de los líderes más prominentes de esta organización paramilitar, figura cercana a Ernst Röhm y señalado por su pasado como portero en un club nocturno homosexual y por sus vínculos con la escena gay de Berlín. Karl Ernst fue arrestado mientras regresaba de su luna de miel, trasladado en avión desde Bremen hasta Berlín bajo custodia de las SS. Allí fue conducido a la prisión de Lehrter Straße, donde no se le permitió ninguna defensa ni apelación. Según algunos testimonios, fue obligado a desnudarse, humillado, golpeado y finalmente fusilado en el sótano de la prisión, donde su cuerpo recibió múltiples disparos a quemarropa. Su cadáver nunca fue devuelto a su familia. El ascenso de Karl Ernst en el partido nazi y su papel en las SA. El 30 de junio de 1934, el jefe de las tropas de asalto, Karl Ernst, un exprostituto que había alcanzado los primeros puestos en el régimen nazi, estaba a punto de comenzar su luna de miel. Agentes de la SS lo rodearon en el puerto de Bremen. Aquel hombre, que durante años había ocultado su vida personal mientras controlaba con violencia las calles de Berlín, entendió que lo iban a eliminar. Hitler había decidido acabar con varios de los suyos, y Ernst, con todos sus secretos, fue el primero en caer. Algunos miembros de las SA lo apodaban Frau von Herbine. Después de ser capturado, fue llevado a Berlín, donde sufrió golpizas antes de ser ejecutado. Tras el final de la Gran Guerra en 1918, Alemania se transformó por completo. El acuerdo firmado en Versalles un año después culpó directamente al país por el conflicto, impuso sanciones enormes, recortó su ejército, le quitó regiones y lo dejó con una soberanía muy limitada. Esas medidas causaron molestia y frustración en todo el país. En 1919 se formó la nueva República Parlamentaria, pero desde el inicio enfrentó problemas. Hubo ataques de grupos extremistas de ambos bandos, hiperinflación en 1923 y continuas peleas internas. Durante un tiempo, Berlín se convirtió en una ciudad conocida por su vida artística y cultural, pero esa etapa se cortó de golpe con el colapso económico mundial de 1929. Ese desastre empeoró la pobreza y la desocupación en Alemania. Fue entonces cuando el partido de Hitler empezó a subir. Con mensajes nacionalistas, racistas y de fuerza militar, logró captar a miles de seguidores. En ese contexto surgieron agrupaciones armadas por todo el continente. Algunas eran de extrema derecha, otras de izquierda. En Alemania, una de las más activas fue el Freikorps, donde participaban soldados retirados de la guerra. El Freikorps se usó varias veces para aplastar protestas comunistas. Con el tiempo, muchos de sus integrantes se pasaron al movimiento de Hitler. En 1920 se formó un nuevo grupo armado ligado al Partido Nacional Socialista. Lo llamaron Sturmabteilung o SA, que en alemán significa sección de asalto. Tenía varias funciones: cuidar actos del partido, repartir propaganda, pelearse con oponentes y dar instrucción militar. La SA se volvió famosa por sus ataques violentos contra comunistas y otras personas contrarias al nazismo. Con la crisis económica, las SA empezaron a recibir más y más miembros. En 1926 fueron 6.000, en 1930 ya eran 60.000, en 1931 eran 77.000. Para noviembre de ese mismo año, habían llegado a 221.000 personas. Para agosto de 1932, la cifra ya era de 485.000. Y cuando Hitler se hizo canciller en enero de 1933, la SA ya tenía 3 millones de integrantes, mucho más que el ejército regular, limitado a 100.000 por el Tratado de Versalles. Karl Ernst fue uno de los que más rápido subió dentro de la SA. En 1927 empezó a destacarse en Múnich y para marzo de 1931 ya dirigía importantes secciones del grupo. Su carrera avanzó aún más cuando recibió el respaldo de Röhm, jefe supremo de las SSA. A pesar de los comentarios y rumores sobre su orientación, Ernst se mantuvo firme en su puesto. Durante ese tiempo hubo una pelea interna dentro de las SA. En 1931, el líder en Berlín,
Walter Stennes, se rebeló contra Rom. Dijo que nunca iba a obedecer a un hombre como él, al que calificó como homosexual y rodeado de prostitutos masculinos. Entre los mencionados estaba Ernst. Aún así, Hitler reemplazó a Stennes por Paul Schulz, quien a su vez subió a Edmund Heines y Karl Ernst en la estructura de mando. Ese mismo año, 1931, la figura de Karl Ernst se fortaleció. Los sectores más fieles al partido lo respetaban, y su posición en Berlín le daba mucho poder. En poco tiempo, se volvió uno de los hombres de confianza de Rom, y por eso fue blanco de sospechas y críticas. Sin embargo, para Hitler, Ernst era útil. Organizaba, ejecutaba órdenes sin dudar y mantenía el control de la calle. Eso lo volvió valioso en momentos donde las peleas políticas eran físicas. El 30 de enero de 1933, Hitler tomó el control del gobierno. Para entonces, la SA ya era un monstruo armado y numeroso. Ernst seguía al mando de la región de Berlín y ejecutaba los pedidos del partido sin cuestionarlos. Su poder crecía junto con el del régimen y parecía intocable. En ese contexto, la violencia se volvió parte del día a día. Las SA no solo golpeaban comunistas, también intimidaban a opositores, organizaban marchas y tomaban espacios públicos. Ernst usaba todos esos recursos. Se decía que controlaba la ciudad con mano dura y sin límites. Su presencia era notoria en cada acción de represión. Sin embargo, ese poder despertó temor. El ejército regular, que estaba muy limitado por el Tratado de Paz, veía con preocupación cómo la SA crecía y se armaba. Rom, jefe de esa fuerza paralela, hablaba abiertamente de fusionar las SA con el ejército bajo su mando. Eso provocó el rechazo de los generales. Para Hitler, la presión era clara: o se deshacía de Rom y sus hombres, o arriesgaba el respaldo de las fuerzas armadas. Fue entonces cuando se empezó a planear una limpieza interna. Himmler y Göring, jefes de la policía secreta y la SS, colaboraron con Hitler para identificar a los líderes de las SA que debían ser eliminados. En esa lista estaban Rom, Heines y Karl Ernst, todos con posiciones clave, todos cercanos entre sí. Karl Ernst, mientras tanto, no sospechaba nada. Estaba de luna de miel, viajando por el norte del país. Su plan era embarcarse en Bremen hacia Tenerife. Pero antes de poder zarpar, agentes de la SS lo detuvieron en el puerto, no le dieron explicación. Fue subido a un vehículo y trasladado a Berlín. Durante el viaje fue golpeado en varias ocasiones. Los informes hablan de malos tratos durante el trayecto. Al llegar a Berlín, fue encerrado sin juicio ni abogado. En algún momento le informaron que estaba acusado de traición y corrupción. Esa acusación era parte de una excusa general para justificar las ejecuciones que vendrían. Karl Ernst fue llevado a una prisión improvisada y, tras varias horas de espera, fusilado sin juicio. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común. El régimen no permitió entierro, ni ceremonia, ni registro oficial detallado. Quisieron borrar su paso. A la par, otros jefes de las SA también estaban siendo arrestados. Algunos fueron ejecutados en el acto. A Edmund Heines lo encontraron en la cama con otro hombre, según el informe, y fue asesinado en el mismo lugar. A Rom lo dejaron con una pistola en la celda para que se matara, pero como no lo hizo, lo ejecutaron igual. Todo en menos de 48 horas. Antes de todo eso, Karl Ernst había pasado por distintos grupos y movimientos violentos que surgieron después del colapso del Imperio alemán. Al igual que otros jóvenes sin rumbo tras la guerra, se había unido al Freikorps, una red de excombatientes que peleaban contra comunistas y otros grupos que consideraban enemigos. Dentro de esos círculos, Ernst comenzó a ser conocido por su brutalidad y su lealtad. A medida que las peleas callejeras se intensificaban, muchos miembros del Freikorps pasaron a formar parte de la SA. Ernst no fue la excepción. Dentro de esa fuerza encontró un espacio donde la agresión, el orden militar y el odio político eran aceptados y promovidos. Allí empezó a escalar posiciones con rapidez. Sabía cómo imponer autoridad y cómo adaptarse a lo que se esperaba de él. En esos primeros años ya circulaban rumores sobre su pasado como trabajador sexual masculino. Algunas fuentes señalaban que había ejercido esa actividad en Berlín durante los años de inestabilidad, aunque nunca lo confirmó ni lo negó. Esa parte de su vida fue usada más tarde para desacreditarlo cuando dejó de ser útil para el régimen.
En 1931, Ernst ya era parte del círculo de confianza de Ernst Röhm, el jefe supremo de las SA. Röhm también tenía antecedentes como soldado y había regresado al país tras un tiempo en Bolivia. Compartía con Ernst la forma de ver la violencia como una herramienta política. Además, ambos estaban conectados por su vida privada, aunque nunca hablaron públicamente sobre eso. Ese mismo año, Röhm volvió a Alemania y retomó el control total de la SA. Desde entonces, protegió y promovió a varios hombres cercanos a él, entre ellos Karl Ernst. De hecho, fue Röhm quien lo ubicó como jefe del comando de Berlín. Con esa posición, Ernst pasó a tener dominio sobre miles de hombres armados. Controlaba acciones callejeras, escoltas, ataques y eventos masivos. La estructura de la SA era piramidal. Cada región tenía un líder y cada sección operativa respondía con disciplina. En Berlín, Ernst era quien mandaba. Bajo su liderazgo, la ciudad vivió una etapa de agresiones sistemáticas contra rivales del nazismo. Las SA asaltaban sedes comunistas, interrumpían actos opositores y dominaban barrios enteros. La presencia de Karl Ernst en actos oficiales aumentó. Se lo veía en desfiles, en reuniones con figuras del partido y en eventos de propaganda. Había logrado algo poco común: pasar de los márgenes a una posición de poder, respaldado por Röhm y tolerado por Hitler. Durante esos años, algunos medios que no estaban alineados con el nazismo publicaron notas insinuando relaciones íntimas entre altos mandos de las SA. Ernst apareció mencionado en ese tipo de notas. Uno de los episodios más conocidos fue el de las cartas privadas de Röhm, que mencionaban relaciones con jóvenes de la organización. Aunque el régimen intentó silenciar esas filtraciones, el escándalo se expandió. Aún así, Hitler no actuó de inmediato. Necesitaba a Röhm y a sus hombres para consolidar el dominio del partido en las calles. Pero al mismo tiempo, sabía que esa ala del movimiento podía volverse un problema. Röhm tenía ideas propias, quería transformar la SA en una nueva fuerza militar oficial. Eso no gustaba a los generales ni a la élite conservadora. Por eso, el plan para eliminar a Röhm y sus aliados se fue construyendo en silencio. A comienzos de 1934, Hitler ya tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Gestapo y la SS. Le faltaba deshacerse de la SA para tener el control completo. Fue entonces cuando Himmler, Heydrich y Göring le presentaron informes sobre supuestos planes de golpe por parte de Röhm y su grupo. La decisión fue rápida. Se armó una lista con los nombres de quienes debían ser eliminados. Karl Ernst estaba incluido. El operativo se llamó Colibri. Se usaría como excusa una supuesta conspiración interna. La orden era clara: arresto inmediato, sin juicio y ejecución. No habría interrogatorios ni opción de defensa. Ernst no estaba en Berlín en ese momento. Había viajado a Bremen junto a su esposa, con quien acababa de casarse. El destino elegido era Tenerife. Allí pensaban pasar la luna de miel, pero la SS lo interceptó en el puerto antes de que subiera al barco. Fue arrestado sin explicación. Durante el traslado hacia Berlín no se le permitió comunicarse con nadie. Los informes indican que fue agredido durante el trayecto. Ya en la ciudad, lo encerraron en una sede de la Gestapo. Allí pasó varias horas hasta que lo sacaron de la celda. No hubo juicio, no hubo cargos formales. Fue ejecutado en secreto y su cuerpo desapareció sin registro oficial. A la par, otros jefes de las SA eran eliminados uno por uno. Heines fue sorprendido en una habitación con otro hombre. Fue fusilado sin demora. Röhm fue llevado a una celda, donde lo dejaron con un arma para que se quitara la vida. Como no lo hizo, lo mataron. El operativo duró menos de 2 días. Decenas de personas fueron asesinadas. Luego de eso, Hitler anunció que había desarticulado un golpe interno. Justificó las muertes como un acto de defensa del Estado. Dijo que Röhm había traicionado la causa y que otros miembros de las SA estaban implicados. No mencionó a Karl Ernst por nombre, solo lo incluyó como parte de los que ya no servían. La muerte de Ernst fue una advertencia. Nadie estaba a salvo. Quienes en algún momento fueron útiles podían ser descartados sin aviso, y su historia sería eliminada de los documentos. No se le reconoció ningún rol, ningún mérito, ni siquiera una tumba. Fue borrado. Años después, algunos sobrevivientes contaron detalles de esa purga.
Hablaron del miedo, de los arrestos sin orden, de los disparos en sótanos. Las SA quedaron desmanteladas. Su lugar fue ocupado por la SS, que desde entonces pasó a ser la fuerza principal del régimen. Karl Ernst fue uno de los primeros en caer. Su vida pasó del anonimato a los círculos más altos del poder, y de ahí al silencio. Su nombre desapareció de los discursos. Las fotos en las que aparecía fueron retiradas, y su figura fue transformada en una advertencia para otros. Nadie habló más de su pasado, ni de su papel en la construcción del poder nazi, ni de su vínculo con Röhm, ni de su muerte. Su historia fue silenciada por el mismo sistema que lo había usado. Röhm y el corazón homosexual de las SA, mitos, alianzas y traiciones. Desde los comienzos del movimiento nacionalsocialista, hubo un sector dentro del partido que se organizó de manera violenta, con jerarquías propias y con códigos internos que no se hablaban en público. Ese grupo era la SA. Su jefe era Ernst Röhm, un militar veterano que no escondía su preferencia por hombres jóvenes. A diferencia de otros jefes del partido, no ocultaba su forma de vida. Röhm tenía un círculo cercano compuesto por hombres que, al igual que él, venían de la guerra y compartían su visión de la política y de la acción directa. Dentro de ese grupo estaban Edmund Heines y Karl Ernst. Ambos ocuparon cargos importantes en las estructuras de la SA. Ambos tenían reputación de actuar con brutalidad. Ambos eran mencionados en informes internos por su vínculo íntimo con Röhm. En 1931, cuando Hitler lo nombró líder absoluto de las SA, Röhm ya había formado un equipo leal. Entre sus aliados más cercanos estaban Karl Ernst, que controlaba Berlín, y Heines, responsable en Silesia. Los tres compartían el mismo estilo de mando, directo, sin rodeos, con uso constante de la violencia. La homosexualidad dentro de las SA no era un secreto. Aunque las leyes alemanas de la época penalizaban esa conducta, en los altos mandos de la SA existía una tolerancia explícita. El entorno de Röhm era conocido por eso. Incluso el jefe máximo del partido, Adolf Hitler, lo sabía. Pero durante años hizo la vista gorda, porque necesitaba a las SA para consolidar el poder. Los archivos señalan que en febrero de 1931, después de la expulsión del jefe de las SA en Berlín, Hitler decidió poner a Paul Schulz al frente de esa unidad. Schulz, a su vez, ascendió a Heines y a Ernst. Ambos estaban dentro del grupo que los opositores llamaban los chicos de Röhm. Ese apodo no era casual. La prensa antinazi de la época ya había publicado testimonios y documentos donde se hablaba de una red interna de relaciones entre mandos de la SA. Algunos artículos los acusaban de manejar los puestos clave a través de vínculos íntimos. La mayoría de esas publicaciones fueron censuradas, pero los rumores seguían. Uno de los episodios más conocidos ocurrió cuando Helmut Klotz, un ex-nazi que se había pasado al Partido Socialdemócrata, publicó cartas privadas de Röhm en las que hablaba abiertamente de sus preferencias. En una de esas notas, se refería a los hombres de su entorno como sus compañeros en todos los sentidos. Entre los nombrados estaban Ernst y Heines. Después de esa revelación, Klotz fue atacado en el café del Parlamento. Heines y otros diputados nazis lo golpearon frente a varios testigos. No hubo sanción, pero el incidente quedó registrado. Fue una señal de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para silenciar a quienes hablaban de esos temas. El escándalo se amplificó cuando surgieron las declaraciones de Walter Stennes. Este excomandante de las SA en Berlín había roto con Röhm en 1931. En una carta pública dijo que no aceptaría órdenes de un hombre rodeado de prostitutos masculinos. Afirmó que Röhm y su grupo usaban la organización como tapadera para sus actos personales. Esas palabras provocaron una crisis interna. Algunos sectores dentro del partido exigieron explicaciones, pero Hitler intervino y cerró el asunto. Protegió a Röhm argumentando que lo que importaba era su capacidad de organización. A partir de ese momento, cualquier discusión sobre la vida privada de los líderes de las SA fue prohibida. Röhm mantuvo su puesto, y con él sus aliados siguieron en funciones. Ernst se consolidó en Berlín. Heines fortaleció su zona. Ambos eran temidos. Ambos recibían respaldo directo de su jefe. Las SA seguían creciendo, y dentro de ellas, el círculo cercano de Röhm mantenía el control.
Algunas investigaciones actuales señalan que Rom promovía un tipo de comunidad masculina cerrada, donde las relaciones entre hombres formaban parte del vínculo de lealtad. Esa idea no era nueva. Algunos teóricos de comienzos del siglo ya habían hablado de eso. Para Rom, las SA eran más que un grupo de choque. Eran un grupo unido por experiencias compartidas. Dentro de ese entorno, Karl Ernst destacó por su capacidad para movilizar hombres y organizar actos violentos. Su relación con Rom no era solo política. Compartían espacios, decisiones y confianza. Esa cercanía fue lo que, años después, lo colocó entre los primeros objetivos de eliminación. Edmund Heines también era una figura fuerte. Tenía fama de brutal. Se le atribuían ejecuciones extrajudiciales, golpizas y amenazas. Fue ascendido gracias a Rom. Tenía una reputación dentro del partido y, al igual que Ernst, fue mencionado varias veces en informes reservados sobre la red interna que rodeaba al jefe de las SA. La tolerancia del partido hacia esas prácticas tenía un límite. Mientras las SA fueran útiles, Hitler las defendía. Pero a medida que crecían en número y poder, empezaron a generar molestias. La cúpula del ejército, por ejemplo, veía con desconfianza a Rom. Temían que con sus millones de seguidores intentara reemplazar al ejército regular. En 1934, esa tensión llegó al límite. Las SA ya contaban con más de 3 millones de miembros. Rom había empezado a hablar públicamente de la necesidad de una nueva fuerza armada del pueblo, controlada por él. Eso alarmó a los generales. También inquietó a Hitler. Los informes internos de la SS y de la Gestapo empezaron a concentrarse en los hombres cercanos a Rom. Se elaboraron perfiles de Karl Ernst, de Heines y de otros líderes regionales. Se hablaba de actividades sospechosas, de fiestas privadas, de conductas que el régimen no podía justificar. Uno de esos documentos mencionaba una reunión en la que participaron Ernst, Heines y otros mandos de la SA. Se describía el lugar como una casa de descanso en las afueras de Berlín. Allí, según el informe, se discutían planes para consolidar el poder de Rom dentro del partido. También se registraban conductas consideradas inaceptables para el discurso oficial. La presión aumentaba. La SS, dirigida por Himmler, empezó a presentar esos informes como pruebas de que Rom ya no respondía al partido. Se dijo que preparaba un golpe, que sus hombres, entre ellos Ernst y Heines, estaban listos para actuar y que sus prácticas personales eran una amenaza para la imagen del régimen. Hitler se encontraba entre dos fuegos. Por un lado, necesitaba a las SA como fuerza de presión. Por otro, los mandos del ejército le exigían que pusiera orden. La decisión final llegó en junio de 1934. Se ordenó la eliminación de todo el círculo de Rom. Ernst y Heines estaban en la lista. El plan se activó la noche del 30 de junio de 1934. La operación fue bautizada con el nombre en clave Colibri. Participaron miembros de la SS, de la Gestapo y de otras unidades leales a Hitler. Las órdenes eran claras: detener a Rom y a los líderes de las SA más cercanos. Entre los objetivos estaban Karl Ernst, Edmund Heines y varios jefes regionales. A Edmund Heines lo encontraron en una habitación junto a otro hombre. Los agentes que entraron en el cuarto informaron que ambos estaban desnudos. Heines no opuso resistencia. Fue arrestado en ese mismo momento. Pocas horas después lo fusilaron sin juicio. No se le permitió hablar. No hubo preguntas ni defensa. Karl Ernst, por su parte, había salido de Berlín para viajar con su esposa. Estaba en el puerto de Bremen, listo para embarcar hacia su luna de miel. Fue interceptado por hombres de la SS antes de subir al barco. No recibió explicación alguna. Lo subieron a un vehículo y lo trasladaron sin demora a Berlín. En el trayecto fue golpeado. Al llegar fue ejecutado de inmediato. Ernst Röhm fue detenido en la ciudad balnearia de Bad Wiessee. Allí estaba alojado con parte de su entorno. Durante la redada, varios de sus acompañantes fueron asesinados en el acto. A él lo llevaron a una prisión. Hitler había ordenado que le dieran una pistola para que se quitara la vida. Röhm se negó. Unas horas después, 2 hombres de la SS entraron en su celda y lo mataron. En total, fueron más de 80 los ejecutados en esas horas. Algunos murieron en hoteles, otros en cárceles o cuarteles. No hubo juicios. Tampoco hubo investigación posterior.
La decisión ya estaba tomada. La SA debía ser desmantelada y el entorno de Rom eliminado por completo. Después de los hechos, Hitler dio un discurso donde afirmó que había sofocado una conspiración interna. Dijo que Rom y su círculo planeaban un golpe contra el gobierno, que sus intenciones eran traicionar al partido, que había actuado en defensa del Estado. No mencionó la vida privada de los ejecutados, pero los rumores circularon sin control. Los periódicos controlados por el régimen publicaron notas justificando los asesinatos. Se referían a la conducta moral de los implicados. Hablaban de vicios, de corrupción, de escándalos sexuales. Mencionaban a Karl Ernst, a Heines y a otros, sin dar detalles, pero dejando claro que ya no representaban el ideal del partido. En cambio, la versión oficial fue que se había detenido una traición, que los ejecutados eran una amenaza para la unidad del país y que la purga había sido necesaria. Esa versión fue repetida en actos públicos, en discursos, en documentos oficiales. La historia fue ajustada para borrar los detalles incómodos. El caso de Karl Ernst fue uno de los más llamativos. Había sido una figura clave en Berlín, había organizado actos masivos, había controlado la calle, había respondido siempre a las órdenes del partido. Pero luego de su ejecución, su nombre desapareció de los registros. Se eliminaron fotos, informes, menciones. No se autorizó ningún entierro. Edmund Heines tampoco fue mencionado otra vez. A pesar de haber ocupado un cargo alto en las SA, su figura fue borrada. La versión que quedó fue la de un traidor, sin más explicación. Lo mismo ocurrió con otros hombres cercanos a Rom. Quedaron fuera de la historia oficial del régimen. En los años siguientes, las SA perdieron fuerza. La SS, bajo el mando de Himmler, ocupó su lugar. Se convirtió en la nueva estructura armada del régimen. Tenía poder, autonomía, presupuesto y el control total de las fuerzas de seguridad. La eliminación de Rom y su grupo allanó el camino para ese cambio. La homosexualidad, que había sido tolerada en ciertos círculos del partido, pasó a ser usada como motivo de persecución. A partir de 1935, el régimen endureció las leyes contra los actos entre hombres. Se realizaron arrestos masivos, se cerraron lugares de reunión, se organizaron campañas de vigilancia. Ese giro fue aprovechado por la propaganda oficial. Se dijo que el régimen combatía la degeneración, que los errores del pasado no volverían a repetirse, que el partido se había limpiado, que los culpables habían sido castigados. Esa narrativa justificó lo ocurrido con Rom, con Ernst y con todos los demás. En realidad, la purga de las SA no fue solo una cuestión moral, fue una movida política. Hitler necesitaba el apoyo del ejército y de la élite económica. La SA era vista como una amenaza para ambos. Rom tenía ideas propias. Quería una revolución dentro del régimen. Sus hombres, como Ernst y Heines, lo apoyaban. Eso los volvió enemigos. La ejecución de Karl Ernst mostró que ningún puesto garantizaba seguridad, que ser útil no era suficiente, que en cualquier momento el partido podía girar y eliminar a sus propios miembros, que la lealtad no protegía de una decisión política. Las relaciones entre hombres dentro de las SA dejaron de ser toleradas, pasaron a ser usadas como prueba de traición. Lo que antes se permitía en silencio, ahora era motivo de arresto. La vida privada de los ejecutados se transformó en argumento para borrarlos de la historia. En el caso de Rom, su posición como jefe de la SA lo hizo blanco principal, pero sin sus aliados no hubiera sido posible sostener su poder. Karl Ernst organizaba las operaciones en la capital, Heines imponía disciplina en su región, ambos hacían cumplir sus órdenes sin cuestionarlas. Por eso también fueron eliminados. La historia del Círculo de Rom fue ocultada por el régimen. Durante años se evitó hablar de ellos. Cuando aparecían en documentos o fotos, se los recortaba o eliminaba. Sus nombres fueron retirados de listas oficiales. Se impuso el silencio como forma de control. Solo después del fin del régimen se recuperaron documentos, testimonios y registros que permitieron reconstruir lo ocurrido. Se supo de las relaciones internas en las SA. Se confirmaron las ejecuciones sin juicio. Se entendió que la purga fue una limpieza interna, no una respuesta a una conspiración real. La figura de Karl Ernst fue una de las más afectadas. Su ascenso fue veloz, su caída inmediata. Su cuerpo nunca fue entregado, su historia fue borrada. Pasó de comandante de Berlín a desaparecido.
Solo quedó el recuerdo entre quienes lo conocieron y los informes recuperados después. Los motivos de Hitler: miedo, poder y la presión del ejército. En los primeros meses de 1934, Hitler ya era jefe del gobierno y tenía el respaldo de gran parte del pueblo. Pero no lo controlaba todo. El ejército alemán, aunque limitado por los tratados internacionales, todavía conservaba su estructura, sus mandos y su influencia. Las SA, por otro lado, eran una fuerza numerosa, sin formación militar formal, pero con presencia masiva en las calles. Esa situación generaba una tensión que aumentaba cada semana. Ernst Röhm, jefe de las SA, tenía una visión distinta al resto. Pensaba que su organización debía convertirse en el nuevo ejército del país. No ocultaba sus intenciones. Lo decía en reuniones, en discursos y en cartas privadas. Creía que la revolución nazi no estaba terminada, que aún faltaba una transformación completa del sistema. Para él, las SA eran el instrumento para lograr eso. La propuesta de Röhm era clara: fusionar las SA con el ejército regular, crear una sola fuerza bajo su control. Eso, en la práctica, significaba que los oficiales del ejército pasarían a ser subordinados de alguien como Röhm. Los generales no aceptaban esa idea. Veían en Röhm a un agitador sin formación táctica. No querían compartir el poder con él ni con sus seguidores. Hitler estaba en medio de esos dos bloques. Por un lado, debía su ascenso al respaldo de las SA. Fue gracias a sus acciones en las calles que el partido nazi logró consolidarse. Pero por otro, sabía que necesitaba al ejército para mantenerse en el poder. No podía pelear dos frentes al mismo tiempo, y los generales exigían una definición. La situación se volvió más urgente cuando el presidente Paul von Hindenburg empezó a enfermarse. Era un hombre mayor, símbolo de la autoridad tradicional. Cuando muriera, Hitler quería asumir su lugar como jefe del Estado. Pero para eso necesitaba el apoyo total del ejército. Sin él, no podría garantizar el traspaso de mando sin conflictos. Los jefes militares, encabezados por Werner von Blomberg, dejaron en claro que no aceptarían esa sucesión si las SA seguían creciendo. Exigían que se frenara a Röhm, que se limitara el poder de sus hombres, que se acabara con los desfiles, los entrenamientos paralelos y los discursos provocadores. La condición era sencilla: si Hitler quería su apoyo, debía deshacerse de las SA. Hitler lo entendió, pero no fue una decisión inmediata. Durante semanas trató de calmar a los generales sin romper con Röhm. Le pidió que moderara su lenguaje, que evitara hablar de revolución, que dejara de reclamar la unificación de fuerzas. Röhm no aceptó. Insistía en que el cambio debía seguir. Pensaba que Hitler lo respaldaría hasta el final. A la par, desde la SS y la Gestapo empezaron a circular informes que hablaban de una supuesta traición dentro de las SA. Se decía que Röhm y su entorno planeaban un levantamiento, que querían derrocar al gobierno y tomar el control, que contaban con hombres armados en todo el país, que tenían listas negras y planes detallados. No hay evidencia de que ese golpe estuviera realmente en marcha, pero los documentos fueron usados para convencer a Hitler de que debía actuar. Himmler, jefe de la SS, y Reinhard Heydrich, al mando de la policía secreta, prepararon un plan para eliminar a Röhm y a sus principales aliados. Göring, otro de los hombres cercanos a Hitler, también se sumó. La operación fue diseñada para ejecutarse en pocos días. El argumento oficial sería la traición. Las detenciones se harían sin previo aviso. No habría juicios. No se permitiría defensa. La idea era acabar con la cúpula de las SA en un solo movimiento. El nombre en clave elegido fue Colibri. Antes de poner el plan en marcha, Hitler viajó a Bad Wiessee, donde Röhm estaba descansando. Quería comprobar con sus propios ojos si era cierto que planeaba algo. Lo encontró tranquilo, sin señales de conspiración. Pero ya no importaba. La decisión estaba tomada. Era necesario cortar de raíz el conflicto con el ejército. El 30 de junio de 1934 se inició la redada. A la misma hora, en distintas ciudades, agentes de la SS y de la policía arrestaron a decenas de líderes de las SA. Entre ellos estaban Karl Ernst, Edmund Heines y otros jefes regionales. Algunos fueron ejecutados en el acto, otros trasladados para ser fusilados. La rapidez de la operación fue clave, no hubo tiempo de reacción.
En menos de 48 horas, la estructura de mando de las SA fue destruida. Röhm fue detenido y llevado a prisión. Le ofrecieron una pistola para quitarse la vida. Como no lo hizo, fue asesinado en su celda. Los demás fueron eliminados sin excepción. Hitler anunció los hechos en un discurso transmitido por radio. Dijo que había desactivado un intento de golpe, que había actuado en defensa del Estado, que los muertos eran traidores. No nombró a todos, no dio detalles. Solo repitió que el orden debía mantenerse. La reacción del ejército fue inmediata. Los generales felicitaron a Hitler por su decisión, le juraron lealtad. A partir de ese momento lo reconocieron como su jefe supremo. Cuando Hindenburg murió pocas semanas después, Hitler asumió la jefatura del Estado sin oposición. Ya tenía todo el poder. La purga también envió un mensaje a los demás sectores del partido. Mostró que nadie estaba por encima de la estructura, que las alianzas podían romperse, que el poder no garantizaba inmunidad, que cualquier sospecha era motivo suficiente para desaparecer. A partir de entonces, la SA fue reducida a una fuerza simbólica, perdió autonomía, fue controlada por la SS, no volvió a tener protagonismo. Sus antiguos líderes fueron eliminados o silenciados. Los nuevos nombramientos respondían directamente a Hitler. El ejército, en cambio, recuperó privilegios. Se le prometió que no habría otra fuerza que lo igualara. Se autorizó la ampliación del armamento. Se retomaron planes de expansión. Los generales fueron integrados al nuevo sistema, ya no como adversarios, sino como parte del proyecto. El movimiento de Hitler fue calculado. Sacrificó a quienes lo habían ayudado en su ascenso para consolidar su posición. Usó la supuesta amenaza interna como excusa y eliminó a toda una red de poder que ya no le servía. Lo hizo sin juicio, sin pruebas, sin derecho a réplica. Karl Ernst, Edmund Heines y tantos otros quedaron fuera del relato oficial. Sus nombres fueron borrados, su paso por el partido ignorado. La historia fue reescrita. El enemigo ahora eran ellos. No importaba lo que hubieran hecho antes. Solo contaba lo que el régimen decía de ellos ahora. La eliminación de las SA fue justificada como una medida de urgencia, pero los registros muestran que el plan se había estado preparando con antelación. Himmler y Heydrich llevaban semanas reuniendo datos, armando listas y organizando los equipos que ejecutarían la operación. Göring coordinó los movimientos desde Berlín. No hubo improvisación. Los archivos recuperados después de la guerra contienen notas internas donde se detallaban los nombres de los objetivos. Karl Ernst estaba entre los primeros. Su cercanía a Röhm, su liderazgo en Berlín y su influencia dentro del movimiento lo hacían peligroso para los nuevos planes. Edmund Heines también estaba marcado desde el inicio. Los agentes de la SS sabían dónde encontrar a cada uno. Tenían rutas de viaje, horarios, domicilios. Cuando se lanzó la orden actuaron sin dudar. A algunos los sacaron de sus camas, a otros los interceptaron en hoteles o estaciones. En el caso de Ernst lo atraparon en el puerto de Bremen cuando iba a embarcarse con su esposa. Lo mismo pasó con otros jefes regionales. Algunos intentaron resistirse, pero fueron reducidos en segundos. No hubo interrogatorios, tampoco hubo traslados largos. En muchos casos, las ejecuciones se hicieron en el lugar, sin testigos, sin explicaciones. El objetivo era que el golpe fuera total. A pesar de la violencia, la mayoría de los medios aplaudieron la decisión. La prensa controlada por el régimen publicó artículos donde se hablaba de traidores, de complots, de desviaciones morales. Se usó la vida privada de los ejecutados como herramienta para desacreditarlos. Se los presentó como corruptos, como inmorales, como enemigos internos. Los discursos oficiales se concentraron en dos puntos: la necesidad de mantener el orden y la limpieza del partido. Hitler se mostró como un jefe que actuaba con firmeza. Dijo que no permitiría divisiones, que cualquier intento de romper la unidad sería aplastado, que el Estado estaba por encima de todo. Esa narrativa funcionó. La población, en su mayoría, aceptó la versión del gobierno. Los actos públicos siguieron, los saludos se mantuvieron, los carteles no cambiaron. Solo algunas voces en el exterior cuestionaron lo que había pasado, pero dentro del país el control era casi total. Con la SA debilitada, Hitler pudo concentrarse en los otros sectores de poder. Acordó con los industriales, negoció con los mandos del ejército, reforzó el papel de la SS y aseguró su control sobre el aparato estatal.
La purga había sido una jugada clave para consolidar su dominio absoluto. En los años siguientes, la versión oficial de la historia se ajustó a lo que el régimen necesitaba. Röhm fue borrado de las imágenes. Las fotos donde aparecía junto a Hitler fueron recortadas. Sus discursos fueron eliminados. Sus textos censurados. Lo mismo pasó con Karl Ernst y los demás ejecutados. Los pocos documentos que quedaron se guardaron en archivos secretos. No se hablaba de ellos en escuelas ni en actos del partido. Sus nombres no eran pronunciados. Su papel en el ascenso del movimiento fue silenciado. Habían pasado de héroes a traidores en cuestión de horas. Solo después de la caída del régimen se pudo reconstruir la secuencia real de los hechos. Se encontraron órdenes firmadas, informes de ejecución, listas de víctimas. Se supo que no hubo juicio alguno, que la mayoría de los acusados ni siquiera sabía por qué eran arrestados, que los cargos eran vagos o falsos. La eliminación de las SA también marcó un cambio en el enfoque ideológico del régimen. La parte revolucionaria del movimiento fue suprimida. Se abandonaron los discursos sobre justicia social, redistribución y lucha de clases. En su lugar, se reforzó el orden, la disciplina y la obediencia ciega. Eso benefició a los sectores más conservadores. Los empresarios, los militares y los burócratas se sintieron más cómodos con el nuevo rumbo. Las viejas promesas de transformación fueron dejadas de lado. El partido se volvió más jerárquico, más rígido, más alineado con las estructuras tradicionales. Karl Ernst, que había representado la cara agresiva del movimiento en las calles, ya no encajaba en ese esquema. Su estilo, su historia, su papel en los primeros años eran un recuerdo incómodo, por eso fue eliminado, no solo físicamente, sino también de la memoria oficial. Edmund Heines, con su fama de duro y su relación con Röhm, también fue tachado. Las nuevas generaciones dentro del partido no sabían quiénes habían sido, y si preguntaban, recibían respuestas vagas o mentiras. La historia había sido modificada para adaptarse a las necesidades del momento. El ejército, mientras tanto, fue ganando poder. Se le permitió expandirse, se le otorgaron nuevos recursos, se le garantizó autonomía. A cambio, juró lealtad a Hitler de forma personal. Ese pacto selló el destino del país. El jefe del gobierno ya no tenía límites. En resumen, los motivos de Hitler para actuar contra las SA fueron múltiples. Necesitaba calmar al ejército. Quería consolidar su control. Debía eliminar posibles focos de resistencia. Y además buscaba enviar un mensaje claro. El poder estaba en sus manos y nadie podía desafiarlo. La Operación Colibri fue la herramienta para lograr eso. Una limpieza interna disfrazada de defensa del Estado. Una movida política ejecutada con precisión. Una señal de que el régimen no dudaba en actuar contra sus propios miembros si era necesario. Karl Ernst fue una pieza clave en esa historia. Su ascenso y su caída muestran cómo funcionaba el sistema, cómo se usaba a las personas mientras servían y cómo se las descartaba cuando ya no eran útiles, sin juicio, sin explicación, sin memoria. La noche de los cuchillos largos, el arresto y asesinato de Karl Ernst. La noche del 30 de junio de 1934 se puso en marcha una operación que había sido planeada en secreto durante semanas. Tenía como nombre clave Colibri. Fue ejecutada por miembros de la SS y agentes de la policía secreta. Su objetivo era eliminar a los jefes de las SA, que eran vistos como un problema para el nuevo orden que Hitler quería establecer. Karl Ernst era uno de los primeros en la lista. Era el jefe de las SA en Berlín y había tenido un papel importante en los años anteriores. Había sido parte de la toma del poder en la capital. Había dirigido acciones callejeras, había demostrado lealtad al partido, pero también era cercano a Röhm. Y eso, en ese momento, lo convertía en un blanco. Ese día, Karl Ernst estaba fuera de Berlín. Había viajado a Bremen para embarcarse rumbo a Tenerife. El viaje era parte de su luna de miel. Se había casado poco antes con una joven llamada Beate. Ambos estaban en el puerto, listos para abordar el buque SS Saint Louis, cuando agentes de la SS lo interceptaron. Los hombres se le acercaron sin hacer ruido, lo identificaron, no le dieron explicaciones. Lo subieron a un vehículo. Beate quedó en el muelle, sin entender qué pasaba. No hubo orden judicial. No hubo acusación formal, solo una detención rápida, silenciosa y directa. Karl Ernst fue trasladado en tren a Berlín. Durante el trayecto fue golpeado.
Algunos testigos declararon más tarde que se le ató con sogas, que fue insultado, que se le negó comida y agua. El viaje duró varias horas. Al llegar a la capital, no fue llevado a una prisión ni a una oficina de seguridad. Lo condujeron directamente a un cuartel de la SS. En ese lugar, otros jefes de las SA también habían sido detenidos. Edmund Heines, por ejemplo, había sido arrestado esa misma mañana. Lo habían encontrado en una habitación junto a otro hombre. Ambos estaban sin ropa. No opusieron resistencia. Heines fue fusilado a las pocas horas en el patio de un cuartel de policía. La ejecución de Karl Ernst fue ordenada sin mediar juicio. No se le permitió declarar, no se le dio abogado. Fue sacado del vehículo y llevado a un sótano. Allí, sin leerle cargos, lo obligaron a arrodillarse. Le dispararon en la cabeza. Murió en ese lugar. Nadie recuperó su cuerpo. No se informó a su familia. No hubo funeral. En paralelo, otros líderes de las SA corrían el mismo destino. En distintas ciudades, hombres armados entraban en casas, hoteles y oficinas, arrestaban, golpeaban y mataban. Algunos eran ejecutados en plena calle, otros en sótanos de edificios oficiales. No se aceptaban preguntas, no se admitían testigos, el silencio era parte del plan. La orden venía directamente de Hitler. Había firmado la autorización para llevar a cabo la Operación Colibri. En ella había marcado a Röhm, Ernst, Heines y varios más como elementos desviados y traidores. La palabra traición fue usada como justificación, pero los detalles nunca se hicieron públicos. Los periódicos del día siguiente informaron que se había frustrado un intento de golpe, que las SSA planeaban asesinar al jefe del Estado, que había listas con nombres, que se habían detectado reuniones secretas. No se mostraron pruebas. No se presentaron documentos, solo afirmaciones repetidas por voceros oficiales. El caso de Karl Ernst no fue mencionado con detalle. Se dijo que había sido detenido como parte de la operación, que estaba vinculado a los planes de Röhm, que había sido separado de su cargo. No se informó que había sido ejecutado. Tampoco se mencionó a su esposa. Su nombre desapareció de los registros en pocos días. La Gestapo ordenó borrar toda referencia a su trayectoria. En los archivos del partido su ficha fue retirada. En las fotos oficiales su rostro fue tapado o recortado. En actos públicos no volvió a ser nombrado. Lo mismo ocurrió con otros hombres eliminados durante esa noche. La rapidez de los hechos fue parte del éxito de la operación. Röhm fue detenido en Bad Wiessee por Hitler en persona. Estaba descansando en un hotel. No tenía armas. Fue llevado a la cárcel de Stadelheim. Allí se le ofreció una pistola para que se quitara la vida. Como se negó, fue asesinado por 2 oficiales de la SS. Se calcula que en total fueron ejecutadas más de 80 personas durante la noche de los cuchillos largos. Algunas fuentes afirman que el número real fue superior a 150. La mayoría eran miembros de las SA, otros eran políticos, antiguos rivales o enemigos internos del régimen. Todos murieron sin juicio. El miedo se extendió en las semanas siguientes. Nadie preguntaba, nadie hablaba. En las oficinas del partido, las fotos de grupo eran revisadas. Se eliminaban los rostros de los caídos. En las escuelas se actualizaban los libros. En los discursos se cambiaban los nombres. La memoria oficial fue reescrita. La esposa de Karl Ernst no volvió a verlo. No recibió ninguna notificación. No pudo recuperar sus pertenencias. No se le permitió hacer reclamos. Vivió el resto de sus días sin conocer los detalles de la muerte de su esposo. El régimen no reconocía errores, no daba explicaciones, solo dictaba silencio. Luego del asesinato de Karl Ernst, se ordenó la destrucción de documentos relacionados con él. Los archivos de la SA en Berlín fueron revisados. Las órdenes con su firma fueron retiradas. Se quemaron informes, se borraron listas, se quitaron referencias. En poco tiempo, su nombre dejó de aparecer en los papeles del partido. El mismo procedimiento se aplicó en las demás ciudades. Cualquier rastro de los ejecutados fue eliminado. Las oficinas centrales recibieron instrucciones de suprimir todo vínculo con ellos. Incluso en las reuniones internas se evitaba hablar de los desaparecidos. Era como si nunca hubieran formado parte del movimiento. Los agentes de la Gestapo controlaban que la limpieza fuera completa. Supervisaban bibliotecas, archivos de prensa, fotografías y publicaciones. Si aparecía alguna imagen de Karl Ernst, se pedía su modificación. Si alguien lo mencionaba en público, era interrogado.
El silencio era parte del castigo. La desaparición de Karl Ernst fue total. No hubo tumba, no se hizo ningún acto de despedida. Su cuerpo nunca fue entregado. No se registró su fallecimiento en los listados oficiales del régimen. Para el gobierno, simplemente había dejado de existir. Durante años, los detalles de su arresto y ejecución no se conocieron. Solo después de la caída del régimen se recuperaron informes. Algunas notas internas de la SS y de la Gestapo confirmaban el lugar de su muerte. También se hallaron declaraciones de agentes que participaron en el operativo. Uno de esos documentos menciona que Karl Ernst fue trasladado al campo de concentración de Oranienburg antes de ser ejecutado. En ese sitio, la SS ya tenía instalaciones para detenidos especiales. Fue llevado a una celda sin ventana. Allí pasó sus últimas horas. No se le permitió contacto con nadie. No recibió visita ni mensaje. Otro informe señala que fue asesinado junto a otros 2 oficiales de las SA. Los 3 fueron obligados a arrodillarse. Un grupo de 5 hombres armados se encargó de la ejecución. Cada uno disparó 2 veces. Luego, los cuerpos fueron envueltos en lonas y trasladados en un camión. El destino final no quedó registrado. Algunos agentes mencionaron que los cadáveres fueron incinerados. Otros que fueron enterrados en una fosa anónima dentro del propio campo. No hay certeza. Lo único claro es que nunca hubo intención de devolverlos a sus familias. La orden era desaparecerlos por completo. La historia de Karl Ernst quedó así silenciada. No fue mencionado ni en la prensa extranjera. Su viuda, Beate, trató de averiguar lo ocurrido. Envió cartas, consultó con conocidos, no recibió respuesta. Fue vigilada durante un tiempo. Se le prohibió hablar del tema. Terminó abandonando toda búsqueda. Después de 1945, durante los juicios de Nuremberg, el nombre de Karl Ernst apareció en algunas declaraciones. Se lo mencionó como uno de los líderes asesinados sin juicio en la noche del 30 de junio, pero no se profundizó. No se presentaron cargos por su muerte. Los responsables ya estaban muertos o habían destruido los registros. El asesinato de Karl Ernst fue uno de los tantos actos usados por Hitler para consolidar su control. Con la eliminación de figuras como él, el régimen envió un mensaje claro: nadie estaba a salvo. Ni los fundadores del movimiento, ni los jefes regionales, ni quienes habían sido leales hasta el final. La noche de los cuchillos largos fue recordada después como el momento en que el poder se volvió absoluto. No hubo vuelta atrás. A partir de entonces, Hitler ya no necesitó justificar sus acciones. Bastaba con una orden. Las estructuras de control respondían sin demora. Karl Ernst, que había dirigido la CSA en Berlín, que había formado parte de la organización de actos masivos, que había participado en la subida del partido al poder, quedó fuera de la historia. No fue mártir, no fue héroe, no fue traidor en términos reales, solo fue un hombre descartado por razones de conveniencia. Su historia, al igual que la de otros, muestra cómo funcionaba el sistema interno del régimen, cómo los cambios de lealtad, las necesidades estratégicas y el miedo podían llevar a la eliminación de aliados cercanos, cómo la estructura se adaptaba a cada momento, sin importar los costos. La Operación Colibri no fue solo una acción militar, fue también una purga ideológica, un recorte de lo que ya no encajaba, una limpieza para redefinir el rumbo del partido. Y en ese proceso, hombres como Karl Ernst fueron borrados de la memoria colectiva. Hoy, los documentos encontrados permiten reconstruir parte de su historia, no con detalles completos, no con certezas totales, pero sí con evidencias suficientes para entender que su muerte fue parte de una estrategia planificada, que no hubo error, que no fue exceso, que fue una ejecución premeditada. El caso de Karl Ernst representa el costo humano de las decisiones políticas tomadas en la cúpula del régimen, un ejemplo de cómo la lealtad no garantizaba nada, de cómo las alianzas podían romperse en segundos y de cómo la historia oficial podía reescribirse sin dejar rastros. La caída de Röhm y el uso político de la homosexualidad. Ernst Röhm, líder máximo de las SA, había sido uno de los primeros aliados de Hitler. Había regresado de Bolivia en 1931 para reorganizar la estructura de los grupos de asalto. Bajo su mando, las SA crecieron hasta alcanzar más de 3 millones de miembros. Tenían presencia en todo el país. Se entrenaban como una fuerza paralela. Marchaban por las calles, tenían uniforme propio y respondían directamente a Röhm. Desde el inicio,
Röhm no ocultó su orientación sexual. Varios miembros del partido sabían que mantenía relaciones con hombres. No lo consideraba un secreto. Para él, su vida privada no interfería con sus tareas. Incluso en algunas cartas personales se refería a sus gustos con naturalidad. No tenía intención de esconderlo. Esa actitud generaba molestias en algunos sectores del partido, sobre todo entre los más conservadores. Algunos lo consideraban inmoral, otros una amenaza para la imagen del movimiento. Pero mientras Röhm mantuvo su cercanía con Hitler y su control sobre las SA, nadie lo enfrentó directamente. A medida que crecía la tensión entre las SA y el ejército, empezaron a circular rumores. Se hablaba de fiestas secretas, de reuniones privadas en hoteles, de relaciones entre altos mandos. La información era usada por la SS y por la Gestapo. Se acumulaban informes, se tomaban notas, todo se guardaba. Heydrich, jefe de la policía secreta, ordenó armar expedientes sobre Röhm y su entorno. Se recolectaron testimonios, se tomaron fotos, se vigilaban llamadas, se buscaban pruebas de comportamiento considerado desviado. El objetivo era claro: tener argumentos para usar en su contra cuando llegara el momento. Cuando Hitler decidió eliminar a Röhm, esos documentos se volvieron herramientas útiles. Sirvieron para justificar su caída, para convencer a los mandos militares, para explicar al público por qué se ejecutaba a un hombre tan cercano al jefe del Estado. La homosexualidad de Röhm pasó de ser un dato conocido a una excusa política. Uno de los episodios más usados como prueba fue la detención de Edmund Heines. Fue hallado en una cama con otro hombre. Ambos fueron arrestados. La escena fue descrita con detalle en los reportes internos. Se aseguró que ese comportamiento era incompatible con el servicio al Estado, que violaba los valores del movimiento. Heines fue fusilado horas después. Esos hechos fueron presentados como ejemplos de corrupción interna, como señales de que las SA habían perdido el rumbo, que sus líderes ya no eran confiables, que habían caído en el vicio, el abuso y el libertinaje. La acusación sexual sirvió para reforzar el relato oficial. Tras la purga, los periódicos hablaron abiertamente del comportamiento indecente de Röhm. Se decía que había montado una red de favores, que ofrecía puestos a cambio de relaciones, que las SA se habían convertido en un círculo cerrado de prácticas prohibidas. Nada de eso fue probado con evidencia real, pero sirvió para destruir su imagen. Las fotos de Röhm desaparecieron de los archivos. Su nombre fue borrado de los discursos. Se destruyeron grabaciones, se eliminaron libros, incluso se retiraron copias del periódico donde aparecía. Las imágenes donde se lo veía junto a Hitler fueron editadas. Solo quedaron versiones donde él no aparecía. La homosexualidad de Röhm, que antes había sido tolerada, pasó a ser una acusación directa. Fue usada para desacreditarlo públicamente, para borrar su papel en la historia del movimiento y para justificar su asesinato. El régimen aprovechó el prejuicio social y lo convirtió en herramienta política. Lo mismo ocurrió con otros ejecutados durante la noche de los cuchillos largos. Algunos fueron presentados como parte de una red inmoral. Se difundieron historias no confirmadas, se exageraron detalles, se mostraban como corruptos, no solo políticamente, sino también en lo personal. Eso ayudaba a reducir cualquier simpatía que pudieran haber generado. En realidad, el motivo central de la purga no fue la orientación sexual de Röhm o de sus colaboradores. Fue el poder que habían acumulado, el miedo de Hitler a perder el control, la presión del ejército. Pero las acusaciones sexuales sirvieron como argumento útil para obtener respaldo público. Después de la purga, se endurecieron las políticas contra la homosexualidad. La Gestapo recibió instrucciones claras. Se aumentaron las redadas, se realizaron detenciones, se abrieron expedientes. Las leyes que antes se aplicaban de forma parcial, ahora se usaban con más fuerza. El caso Röhm había marcado una línea. Tras la muerte de Röhm y los altos mandos de las SA, la SS tomó mayor control. Himmler y Heydrich ganaron poder. Las SA perdieron funciones y quedaron limitadas a desfiles y tareas menores. La homosexualidad, que antes había sido tolerada en algunos casos, pasó a ser perseguida con más fuerza. Se intensificaron las detenciones usando el artículo 175 del Código Penal. La Gestapo elaboró listas, usó informantes y abrió expedientes. El caso Röhm sirvió para justificar esa represión.
En los campos de concentración, los acusados eran marcados con un triángulo rosado, separados del resto y sometidos a trabajos forzados o experimentos. Muchos no sobrevivieron. A nivel interno, se cerró el acceso a puestos de mando para cualquiera considerado sospechoso. La historia oficial ocultó el tema. Se eliminaron nombres, imágenes y archivos. Karl Ernst fue vinculado a ese entorno sin pruebas para justificar su ejecución. Su caso muestra cómo el régimen usaba la vida privada como arma política, eliminando a quien ya no servía a sus planes.